Glosario de Ramta. Alma. Ramta se refiere al alma como el libro de la vida, en el que el viaje completo de la involución y evolución del individuo se graba en forma de sabiduría. Analógico. Ser analógico significa vivir en el ahora. Es el momento creativo y existe fuera del tiempo, el pasado y las emociones. Las bandas. Son los dos conjuntos de 7 frecuencias, cada uno que rodean al cuerpo humano y lo mantienen unido. Cada una de estas 7 capas de frecuencia en cada banda corresponde a los 7 sellos de los 7 niveles de conciencia en el cuerpo humano. Las bandas son el campo áurico que posibilita los procesos de la mente binaria y la mente analógica. C y E igual R. Conciencia y energía crean la naturaleza de la realidad. CIE es la abreviatura de conciencia y energía. Esta es la marca registrada de la disciplina fundamental que se enseña en la Escuela de Iluminación de Ramta, RSE, y que se utiliza para la manifestación y para elevar la conciencia. Por medio de esta disciplina, el estudiante aprende a crear un estado mental analógico, abrir los sellos superiores y crear la realidad desde el vacío. El curso de CIE para principiantes es un curso introductorio en el cual los estudiantes principiantes aprenden las disciplinas y conceptos fundamentales de las enseñanzas de Ramta. Estas enseñanzas del curso introductorio pueden encontrarse en el libro Guía del Iniciado para Crear la Realidad, Editorial Sin Límites 2000, y en el video Creando la Realidad Personal, Yelm, JZK Publishing, a división de JZK Inc. 1997. Campo. Véase Trabajo de campo. Caminata del Cristo. Disciplina diseñada por Ramta, en la que el estudiante aprende a caminar con lentitud y plenamente consciente, aprende a manifestar la mente de un Cristo a cada paso que da. Cerebro amarillo. Con este término Ramta se refiere a la neocorteza, la morada del pensamiento emocional y analítico. Conciencia. Es el hijo que nació del vacío cuando éste se contempló a sí mismo. Es la estructura y esencia de todo ser. Todo lo que existe ha sido originado en la conciencia y manifestado exteriormente por su servidora la energía. El flujo de conciencia alude al estado continuo de la mente de Dios. Conciencia colectiva. Concepto similar al inconsciente colectivo de Carl Jung. Una conciencia colectiva es un estado mental reconocible que un grupo de gente, país o cultura posee en común. Conciencia cuerpo-mente. Es la conciencia perteneciente al plano físico y al cuerpo humano. Conciencia primaria. Es el observador, un gran yo, el Dios interior de la persona humana. Conciencia reflejo o secundaria. Cuando punto cero inició el acto de contemplación del vacío, creó un reflejo en el espejo de sí mismo, un punto de referencia que hizo posible la exploración del vacío. Se la llama conciencia secundaria o conciencia reflejo. Véase el yo. Conciencia social. Es la conciencia del segundo plano y de la banda de frecuencia del infrarrojo. También se llama la imagen de la personalidad humana, la mente de los 3 primeros sellos. Se refiere a la conciencia colectiva de la sociedad humana. Es la colección de pensamientos, suposiciones, juicios, prejuicios, leyes, moralidad, valores, actitudes, ideales y emociones de la fraternidad de la raza humana. Conciencia y energía.
Conciencia y energía están combinadas de manera inextricable y son la fuerza dinámica de creación. Todo lo que existe se origina en la conciencia y se manifiesta en la materia a través de la modulación del impacto de su energía. Cristo. Este no es el nombre ni el título de ningún individuo en particular. Es el nombre que reciben todos aquellos que han dominado el plano físico y conquistado la muerte. El Cristo en la persona humana es el Dios interior, el aspecto divino de la persona. Cruzado, crossover. Con este término se designa a las almas que, en su siguiente encarnación, quisieron comprender al sexo opuesto conservando la perspectiva de su género. Un cruzado puede entenderse como un hombre viviendo en el cuerpo de una mujer y viceversa. Sucede a menudo que las personas confundidas acerca de su orientación sexual son cruzados, pero no siempre este es el caso. Cuarto plano. El cuarto plano de existencia es el reino de la conciencia puente y la frecuencia ultravioleta. Se le define como el plano de Shiva, el destructor de lo viejo y creador de lo nuevo. En este plano la energía todavía no se ha dividido en carga positiva y carga negativa. Todo cambio o curación permanente del cuerpo físico debe realizarse primero en el nivel del cuarto plano y el cuerpo azul. A este plano se le llama también el plano azul o plano de Shiva. Cuarto sello. Está accionado con la glándula del timo y con el amor incondicional. Cuando se activa este sello, se libera una hormona que mantiene al cuerpo en un perfecto estado de salud y detiene el proceso de envejecimiento. Cuerpo azul. Cuerpo correspondiente al cuarto plano de existencia, la conciencia de puente y la banda de frecuencia ultravioleta. El cuerpo azul es el Señor que está por encima del cuerpo de luz y del plano físico. Curación por el cuerpo de luz. En esta disciplina que enseña Ramta, el estudiante eleva su conciencia despierta al nivel de conciencia del cuarto plano y del cuerpo azul con el fin de curar o modificar el cuerpo físico. Danza del cuerpo azul. En esta disciplina que enseña Ramta, el estudiante eleva su conciencia despierta hasta el nivel de conciencia del cuarto plano. Esta disciplina permite el ascenso al cuerpo azul y la apertura del cuarto sello. Cuerpo de luz. Es lo mismo que el cuerpo radiante, es el cuerpo que corresponde al tercer plano, a la conciencia despierta y a la banda de frecuencia de la luz visible. Cuerpo dorado. Cuerpo correspondiente al quinto plano, la superconciencia y la frecuencia de rayos X. Cuerpo emocional. Es la colección de emociones pasadas, actitudes y patrones electroquímicos que definen la personalidad humana de un individuo. Ramta lo define como la seducción de quien no está iluminado. Es la causa de la reencarnación cíclica. Dios. Las enseñanzas de Ramta son una exposición de la frase que afirma «Tú eres Dios». La humanidad puede definirse como los dioses olvidados. Dios es diferente del vacío. Dios es el punto de conciencia que surgió del vacío cuando éste se contempló a sí mismo. Dios desconocido. El Dios desconocido era el Dios único de los lemures, los ancestros de Ramta. Representa también la divinidad olvidada y el origen divino de la persona humana. Dios interior. Es el observador, el verdadero yo, la conciencia primaria, el espíritu, el Dios dentro de la persona humana. Dioses. Seres tecnológicamente avanzados provenientes de otros sistemas estelares que llegaron a la Tierra hace
455.000 años. Estos dioses manipularon a la raza humana genéticamente, modificando y mezclando nuestro ADN con el suyo. Son responsables de la evolución de la neocorteza y utilizaron a la raza humana como mano de obra esclava. Evidencia de estos sucesos ha sido grabada en las tablas y artefactos sumerios. Este término se utiliza también para describir la verdadera identidad de la humanidad, los dioses olvidados. Dios hombre, la plena realización de un ser humano. Dios mujer, la plena realización de un ser humano. Disciplinas de la gran obra. Todas las disciplinas de la gran obra que se practican en la Escuela de Iluminación de Ramta han sido diseñadas por su totalidad por Ramta. Estas prácticas son iniciaciones poderosas en las que el estudiante tiene la oportunidad de aplicar y experimentar por sí mismo las enseñanzas de Ramta. Emociones. Una emoción es el efecto físico y bioquímico de una experiencia. Las emociones pertenecen al pasado porque son la expresión de experiencias ya conocidas y fijadas en los mapas de las conexiones neuronales del cerebro. Energía. La energía es el complemento de la conciencia. Toda conciencia lleva consigo un impacto dinámico de energía, una radiación o una expresión natural de sí misma. Del mismo modo, todas las formas de energía contienen una conciencia que las define. Enviar y recibir. Disciplina que enseña Ramta, en la cual el estudiante aprende a obtener información usando las facultades del cerebro medio y excluyendo la percepción sensorial. Esta disciplina desarrolla en el estudiante la capacidad psíquica de telepatía de adivinación. Evolución. Es el viaje de regreso a casa, desde los niveles más bajos de frecuencia y la materia hasta los niveles más elevados de conciencia y punto cero. Extraordinario, outrageous. Ramta utiliza esta palabra para referirse a algo o a alguien que está más allá de lo común, que es ilimitado y que posee una gran audacia y bravura. Fuerza vital. Es el Padre, el Espíritu, el aliento de vida dentro de la persona, la plataforma desde la cual la persona crea sus ilusiones, sueños e imaginación. Gran obra o el gran trabajo. Es la aplicación práctica de las enseñanzas de las escuelas de sabiduría antigua. Alude a las disciplinas mediante las cuales la persona humana se ilumina y se transmuta en el ser divino e inmortal. Hacer conocido lo desconocido. Esta frase expresa el mandato prístino y divino que recibió la conciencia original. Manifestar y hacer consciente todos los potenciales infinitos del vacío. Representa la intención primordial en la que se inspira el proceso dinámico de la evolución. Hierofante. Maestro o profesor capaz de manifestar aquello que enseña e iniciar a sus estudiantes en ese conocimiento. Hiperconciencia. Es la conciencia correspondiente al sexto plano y a la frecuencia de rayos gamma. Iluminación. Es la plena realización de la persona humana, la conquista de la inmortalidad y la mente ilimitada. Es el resultado de elevar la energía Kundalini desde la base de la columna vertebral hasta el séptimo sello, despertando las partes del cerebro que están en estado latente. Cuando la energía penetra en el cerebro inferior y el cerebro medio, y la mente subconsciente se abre, la persona experimenta un destello de luz cegadora llamado iluminación. Infinito desconocido. Banda de frecuencia del séptimo plano de existencia y de la ultraconciencia. Involución. Es el viaje desde punto cero y el séptimo plano hasta los niveles de materia y frecuencia más bajos y densos. J.Z. Knight. Única persona que Ramta ha designado como su canal.
Ramta se refiere a JZ como su amada hija. Ella fue Ramayana, uno de los hijos de la casa del Ram durante la vida de Ramta. Kundalini. La energía Kundalini es la fuerza vital que durante la pubertad de la persona desciende desde los sellos superiores hasta la base de la columna vertebral. Es un gran paquete de energía que está reservado para la evolución humana y usualmente se le representa como una serpiente enroscada en la base de la columna. Es diferente de la energía que emana de los 3 primeros sellos y que es responsable de la sexualidad, del dolor y el sufrimiento, y del poder y el victimismo. Al Kundalini se le llama generalmente la serpiente o el dragón durmiente, y el trayecto que realiza desde la base de la columna hasta la coronilla se llama el camino de la iluminación. Esto ocurre cuando la serpiente despierta y empieza a dividirse y a danzar alrededor de la columna vertebral, ionizando el fluido espinal y cambiando su estructura molecular. Como resultado de esto se abren el cerebro medio y la puerta a la mente subconsciente. Libro de la vida. Ramta se refiere al alma como el libro de la vida, en el que se registra, en forma de sabiduría, el viaje completo de la involución y evolución de cada individuo. La lista. Disciplina que enseña Ramta, en la cual el estudiante escribe una lista de lo que quiere saber y experimentar y aprende a enfocarse en ellas en un estado analógico de conciencia. La lista es el mapa que una persona usa para diseñar, cambiar y reprogramar su red neuronal. Es una herramienta que ayuda a la persona a producir cambios significativos y duraderos en sí misma y en su realidad. La luz. Tercer plano de existencia. Mensajero, runner. En la vida de Ramta, un mensajero era el responsable de entregar información o mensajes concretos. Un maestro o profesor posee la capacidad de enviar mensajeros a otras personas para manifestar sus palabras o intenciones en forma de una experiencia o suceso. Mente. La mente es el producto de la acción de los flujos de conciencia y energía en el cerebro que crea formas de pensamiento, segmentos holográficos o patrones neurosinápticos llamados memoria. Los flujos de conciencia y energía son lo que mantiene vivo al cerebro, son su fuente de poder. La capacidad de pensar de una persona es lo que proviene de una mente. Mente analógica. Significa una sola mente. Es el resultado de la alineación de la conciencia primaria y la conciencia secundaria del observador y la personalidad. En este estado mental se abren los sellos cuarto, quinto, sexto y séptimo. Las bandas giran en dirección opuesta, como una rueda dentro de otra, creando un vórtice poderoso que permite que los pensamientos alojados en el lóbulo frontal se coagulen y manifiesten. Mente binaria. Significa 2 mentes. Es la mente que se produce cuando se accede al conocimiento de la personalidad humana y el cuerpo humano, sin llegar al conocimiento de nuestra mente subconsciente profunda. La mente binaria se basa únicamente en el conocimiento, la percepción y los procesos de pensamiento de la neocorteza y los 3 primeros sellos. En este estado mental, los sellos cuarto, quinto, sexto y séptimo permanecen cerrados. Mente de Dios. La mente de Dios se compone de la mente y la sabiduría de todas las formas de vida que han existido y existirán en cualquier dimensión, tiempo, planeta o estrella. Mente de mono. La mente oscilante de la personalidad. Mente subconsciente. La mente subconsciente está ubicada en el cerebelo inferior o cerebro reptiliano. Esta parte del cerebro tiene, de manera independiente, sus propias conexiones con el lóbulo frontal y con la totalidad del cuerpo. Tiene el poder de penetrar en la mente de Dios
en la sabiduría de las eras. Observador. Se refiere al responsable de colapsar la partícula honda de la mecánica cuántica. Representa el yo verdadero, el espíritu, la conciencia primaria, el Dios que vive dentro del ser humano. Pegamento cósmico. Término que Ramtha utiliza para describir la fuerza que mantiene unido al universo. Para Ramtha, el amor es el pegamento cósmico. Pensamiento. El pensamiento es diferente de la conciencia. El cerebro procesa un flujo de conciencia modificándolo en segmentos, imágenes holográficas, de impresiones neurológicas, eléctricas y químicas llamadas pensamientos. Los pensamientos son los componentes básicos de la mente. La personalidad es la conciencia secundaria, la conciencia de reflejo, el viajero que ha olvidado su origen y su herencia divinos. Personas, lugares, cosas, tiempos y sucesos. Son las principales áreas de la experiencia humana a las que la personalidad está ligada emocionalmente. Representan el pasado de la persona y constituyen la satisfacción del cuerpo emocional. Plano de la demostración. Al plano físico se le llama también plano de la demostración, ya que en él la persona tiene la oportunidad de demostrar su potencial creativo en la materia y presenciar la conciencia como forma material a fin de expandir su entendimiento emocional. Plano sublime. Es el plano de descanso donde las almas proyectan su próxima reencarnación luego de haber hecho el repaso de la vida. También se le conoce como el cielo o paraíso, donde no hay sufrimiento, pena, necesidad ni carencia, y donde todo lo que se desea se manifiesta inmediatamente. Primer sello. El primer sello está asociado con los órganos de reproducción y la sexualidad. Principio madre-padre. Es el origen de toda vida. Dios el Padre, la Madre Eterna. Punto cero. Proceso de visualización TBVI Light. Se utiliza cuando se practica la disciplina de la lista u otras formas de visualización. Punto cero. Punto primigenio de conciencia creado por el vacío mediante el acto de contemplarse a sí mismo. Punto cero es el hijo original del vacío. Quinto plano. Plano de existencia de la superconciencia y de la frecuencia de rayos X. También se le conoce como el plano dorado o paraíso. Quinto sello. Es el centro en nuestro cuerpo espiritual que nos conecta con el quinto plano. Está asociado con la glándula tiroides y con hablar y vivir la verdad sin dualidad. Ra, dios egipcio del sol. Ramtha utiliza este nombre para referirse al sol. Ram. Abreviación del nombre Ramtha. Ramtha significa el Padre. Ramaya. Ramtha se refiere a J.Z. Knight como su amada hija. Ella fue Ramaya, la primera que se convirtió en hija adoptiva de Ramtha durante su vida. Ramtha encontró a Ramaya abandonada en las estepas de Rusia. Mucha gente entregó sus hijos a Ramtha durante la marcha como gesto de amor y el más alto respeto. Estos niños crecerían en la casa del Ram. Sus hijos llegaron a ser 133 en número, aunque él nunca tuvo hijos naturales. Ramtha, etimología. El nombre Ramtha, el iluminado, señor del viento, significa el Padre. También se refiere al Ram que descendió de la montaña en lo que se conoce como el terrible día de Ram. En toda la antigüedad se refiere a eso. Y en el antiguo Egipto había una avenida dedicada al Ram, el gran conquistador.
y eran lo suficientemente sabios como para saber que cualquiera que pudiera caminar por la avenida del Ram podía conquistar el viento. La palabra Aram, nombre del nieto de Noé, está formada por el nombre arameo Ara, tierra, continente, y la palabra Ramta, que quiere decir elevado. Este nombre semítico nos evoca el descenso de Ramta desde la montaña que inició la Gran Marcha. Repaso de la vida. Cuando una persona llega al tercer plano, después de morir, realiza una revisión de la encarnación que acaba de dejar. La persona tiene la oportunidad de ser el observador, el ejecutor y el receptor de sus propias acciones. Todo lo que ha quedado sin resolver en esa vida y que sale a la luz en este repaso establece el plan que ha de seguirse en la próxima encarnación. Revisión en la luz. Véase repaso de la vida. Segundo plano. Plano de existencia de la conciencia social y de la banda de frecuencia del infrarrojo. Está asociado con el dolor y el sufrimiento. Este plano es el polo negativo del tercer plano en la frecuencia de luz visible. Segundo sello. Centro de energía correspondiente a la conciencia social y a la banda de frecuencia del infrarrojo. Está asociado con el dolor y el sufrimiento y se localiza en la zona inferior del abdomen. Séptimo plano. Plano de la ultraconsciencia y de la banda de frecuencia del infinito desconocido. Es aquí donde comenzó el viaje de la involución. El séptimo plano fue creado por punto cero al imitar el acto de la contemplación del vacío. Y de este modo se creó la conciencia secundaria o de reflejo. Entre dos puntos de conciencia existe un plano de existencia o dimensión de espacio-tiempo. Todos los otros planos se crearon a partir de reducir la velocidad del tiempo y frecuencia del séptimo plano. Séptimo sello. Este sello está asociado con la coronilla, la glándula pituitaria y el alcance de la iluminación. Sexto plano. Es el reino de la hiperconsciencia y la banda de frecuencia de rayos gamma. En este plano se experimenta la conciencia de ser uno con la totalidad de la vida. Sexto sello. Sello asociado con la glándula pineal y la banda de frecuencia de rayos gamma. Cuando se activa este sello, se abren las formaciones reticulares que filtran y mantienen velado el saber de la mente subconsciente. La apertura del cerebro alude a la apertura de este sello y a la activación de su conciencia y energía. Shiva. El señor Dios Shiva representa al señor del Dios y el cuerpo azul. No se usa en referencia a la deidad particular del hinduismo. Es más bien la representación del estado de conciencia correspondiente al cuarto plano, a la banda de frecuencia ultravioleta y a la apertura del cuarto sello. Shiva no es hombre ni mujer, es un ser andrógino, ya que la energía del cuarto plano aún no se ha dividido en polos positivo y negativo. Esta es una diferencia importante con la tradición hindú, la cual representa a Shiva como una deidad masculina y con una esposa. La piel de tigre a sus pies, el tridente y el sol y la luna, al mismo nivel que su cabeza, simbolizan el dominio de este cuerpo sobre los tres primeros sellos de conciencia. El Kundalini está representado como una llamarada de energía que sube desde la base de la columna vertebral hasta la cabeza. Otra simbología en la imagen de Shiva son los largos mechones de su cabello oscuro y los abundantes collares de perlas, que representan la riqueza de la experiencia convertida en sabiduría. El carcaj, el arco y la flecha son los instrumentos con los cuales Shiva dispara su voluntad preciosa, destruye la imperfección y crea lo nuevo. 7 hermanas. Otro nombre de la constelación de las Pléyades. 7 sellos.
Son poderosos centros de energía en el cuerpo humano que corresponden a 7 niveles de conciencia. Conforme a estos sellos, las bandas mantienen el cuerpo unido. De los 3 primeros sellos o centro de todo ser humano salen pulsaciones de energía en forma de espiral. Esta energía que sale de los 3 primeros sellos se manifiesta como sexualidad, dolor o poder, respectivamente. Cuando los sellos superiores se abren, se activa un nivel más elevado de conciencia. Sueño crepuscular. TW Light. Esta palabra se usa para describir una disciplina enseñada por Ramtha en la cual los estudiantes aprenden a poner el cuerpo en un estado catatónico similar a un sueño profundo, pero reteniendo su conciencia conscientes. Superconciencia. Es la conciencia del quinto plano y de la banda de frecuencia de los rayos X. Taumo. Disciplina enseñada por Ramtha en la cual el estudiante aprende la habilidad de dominar los efectos del entorno natural, frío-calor, en el cuerpo humano. Tanque. Es el nombre que se le da al laberinto que se usa como parte de las disciplinas de la Escuela de Iluminación de Ramtha. Con los ojos vendados, los estudiantes tienen que encontrar la entrada del laberinto y recorrerlo enfocándose en el vacío, sin tocar las paredes y sin usar los ojos ni los sentidos. El objetivo de esta disciplina es encontrar, con los ojos vendados, el centro del laberinto o el cuarto específico que representa al vacío. Telarañas azules. Representan la estructura básica del cuerpo humano en un nivel sutil. Es la estructura ósea invisible del reino físico que vibra en el nivel de la frecuencia ultravioleta. Tercer plano. Plano de la conciencia despierta y de la banda de frecuencia de la luz visible. Se le conoce también como el plano de la luz y el plano mental. Cuando la energía del plano azul baja a esta banda de frecuencia, se divide en polos negativos y positivo. En este momento, el alma se divide en 2, originando el fenómeno de las almas gemelas. Tercer sello. Centro de energía de la conciencia despierta y de la banda de frecuencia de la luz visible. Está asociado con el control, la tiranía, el victimismo y el poder. Está localizado en la región del plexo solar. Trabajo de campo. Una de las disciplinas fundamentales de la Escuela de Iluminación de Ramtha. Los estudiantes aprenden a crear el símbolo de algo que desean saber y experimentar y lo dibujan en una tarjeta de papel. Estas tarjetas se colocan sobre las vallas que cercan un extenso campo, de modo que la cara en blanco del papel sea la que quede a la vista. Los estudiantes, con los ojos vendados, se enfocan en su símbolo y dejan que el cuerpo camine libremente hasta su tarjeta, aplicando la ley de conciencia y energía. 3 primeros sellos. Son los sellos de la sexualidad, el dolor, la supervivencia y el poder. Son los que normalmente están en funcionamiento en todas las complejidades del drama humano. Ultraconciencia. Es la conciencia del séptimo sello y de la banda de frecuencia del infinito desconocido. Es la conciencia del maestro ascendido. El vacío. El vacío se define como una vasta nada materialmente, pero todas las cosas potencialmente. Yeshua ben José. Ramtha se refiere a Jesucristo con el nombre de Yeshua ben José, siguiendo la tradición judea de la época. El yo. Verdadera identidad de la persona humana, su aspecto trascendental. Es el observador, la conciencia primaria.